Estamos con el compañero Néstor Segovia, el dirigente del subte de aquí de la ciudad de Buenos Aires para Alternativa Latinoamericana, en la ciudad de Ontario, en Canadá. Queríamos preguntarte, en primer lugar, si nos podías hacer una síntesis de cuál es el conflicto, en esencia, con el gobierno y con la burocracia sindical. Bueno, el conflicto en esencia es que nosotros estamos pidiendo un gremio, una fusión gremial para salir de la UTA, que hace muchos años estábamos en la UTA y no nos sentimos representados, ¿no? Y bueno, yo creo que en el país, hoy acá en Argentina, hay un proceso muy importante de que los viejos sindicatos tienen una teoría de contener y este puente de contención se está rompiendo, que son ahora los trabajadores como el subte, como CRAF, como un montón de organizaciones que salen por fuera de los gremios y hoy buscan una alternativa totalmente distinta y salen a la calle a pelear como estamos peleando el subte. Bueno, nosotros con este sentido nos baltamos a la ley actual, que nosotros podemos armar un sindicato con un proyecto de ley, así que lo estamos formando, pero bueno, el gobierno está muy difícil y no quiere esta nueva camada de gremialismo, ¿no? O sea que en síntesis la ley avala el pedido, la ley avala, el gobierno no lo acepta y de hecho no hace nada. De hecho, el problema es con la conducción sindical. Claro, porque nosotros tenemos un proyecto de ley, también tenemos un fallo ATE y una ley actual que la inscripción se lo puede dar a cualquiera. Después la justicia dirá si el sindicato te corresponde o no te corresponde. Evidentemente venimos un proceso en ascenso que el gobierno se da cuenta que con la simple inscripción ya somos un gremio. Entonces trata de frenar el expediente que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Y esto es muy importante porque este es un programa para la audiencia mexicana en Canadá. Y en México está pasando un proceso muy similar. Se conformó la semana pasada un tribunal internacional por la defensa de la libertad sindical en México, ¿no? Es una instancia más bien simbólica, de reclamo, etcétera, pero tuvo un fuertísimo impacto en la sociedad mexicana por el hecho de los 40.000 despidos del Sindicato Mexicano de Electricistas. 40.000 despidos en un solo día, un problema que es el problema central en México ahora, y todo gira alrededor del mismo reclamo de los trabajadores del subte. No le han reconocido a este sindicato la personería, cuando legalmente le corresponde según toda la ley, y se constituyó entonces este tribunal. Hay un programa a nivel internacional, un programa capitalista, que la crisis mundial quiere que lo paguen los pobres. Entonces, en ese sentido, se alinean todos los gobiernos y todos los sindicatos del mundo, ¿no?, que son oficialistas, de cumplir a rajatabla el despido, y no se plantean que la crisis lo paguen los patrones ni el gobierno. Entonces, ni tampoco se preocupan para sacar un proyecto de ley de no al despido. Exacto. ¿Entendés? Entonces no se preocupa para nada. Entonces, creo que es una ley y creo que Latinoamérica tiene que tener un vuelco, un giro socialista para poder combatir a toda esta mafia, porque es un programa internacional bien programado, ¿no?, por los Estados Unidos sobre todo. Me permita que le pregunte, porque usted ya directamente entró en la cuestión política. Sabemos, por supuesto, que usted es militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores. En este momento estamos participando de un acto sindical del partido. Cuénteme qué es lo más importante y explíqueme cómo relaciona usted la lucha sindical con la lucha política, cuál es la importancia. Mira, con la lucha, a ver, yo tengo, si bien estoy militando en la izquierda, tengo mucha diferencia de la izquierda porque no se plantea seriamente para ver, porque hay una necesidad, la gente pide, pero no se está planteando seriamente para hacer una alternativa, cuesta un montón. Eso no quita que el movimiento obrero tiene un giro a la izquierda. Ahora el problema es, como estuvimos hoy hablando en el acto, ojalá que el FPT de nuestro partido mostremos como un proyecto nuevo, porque no es solamente todo rojo. Hay un montón de ingredientes en el camino que nosotros tenemos que ver cómo podemos capitalizar y defender la lucha de clases. Aparte de ser izquierda, ser clasista. Ajá. Entonces creo que si nosotros entendemos y tratamos de engranar o unir esa química, creo que
podemos pegar un salto a nivel nacional e internacional, ¿no? Claro, porque como usted lo relataba recién, apenas uno empieza a contar la situación de su trabajo, las necesidades que tiene y cómo debe organizarse, enseguida le aparece el problema político, porque uno se pregunta por qué el gobierno actúa de esta manera, siendo que la ley está a su favor. Pero bueno, ahí está el problema, ¿no? Que es un desafío en el cual yo estoy planteando, ¿no? Que la izquierda no tiene que salir únicamente cuando hay conflicto, cuando está en tranquilidad tiene que construir. Tiene que prepararse para los momentos en los cuales hay que hacer todo rápido. Porque siempre parecería que sobresale la izquierda cuando hay conflicto, cuando hay lío, entonces sobresale la izquierda. Y creo que cuando no hay conflicto parece que se apaga, entonces tenemos que ver una forma de construir, hacer política, tener alternativas, tener trabajos sociales, tener un programa serio para que la ciudadanía nos vea como una alternativa, no solamente únicamente en el... ¿Y usted considera que la división de la izquierda argentina es un problema importante o es un problema secundario? No, es un problema muy importante. Es un problema muy importante que, bueno, que ojalá que después de estos conflictos se replanteen, ¿no es cierto? Y a veces lo diferencian se dividen por pequeñeces, defienden las organizaciones y no empiezan a defender en conjunto a la sociedad. Entonces, en ese sentido, si nosotros acá hacemos la unidad de la izquierda, ¿verdad? Yo creo que ganamos, o por lo menos somos una oposición seria. Usted cuando intervino hoy comentaba que en las tareas diarias sindicales en el subte le toca discutir fuertemente con otras corrientes y otras posturas sindicales. ¿Usted podría decir que su experiencia en cuanto a la unidad de los trabajadores en la lucha ha sido exitosa en ese sentido, que no se ha dividido y paralizado la situación por las diferencias, como sí sucede políticamente? No sucede, ¿no? Es un trabajo duro. Lo que yo trato de convencer en el cuerpo delegado, y no solamente yo, hay un equipo del cuerpo delegado, que tenemos que aprender de la derecha que ellos se unen para ser nominados. Disculpe la expresión, ¿no? Para destrozar el movimiento obrero. Nosotros tenemos que también tener esa experiencia de unirnos para poder contrarrestar. Bueno, en el sur que sí, hay gente de izquierda totalmente ortodoxa, que la única alternativa, la única planificación es fuera del gobierno, todo otro tema no tiene ninguna importancia. ¿Entendés? Y bueno, entonces se dedica a la crítica y a una oposición sin programa. Ajá. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser oposición del gobierno, estoy totalmente claro, pero con un programa claro, con un programa pluralista para que los trabajadores vean que somos distintos. ¿Entendés? Porque los patrones ya tienen partido. Los peronistas, los radicales, todos son los partidos de los patrones. Y los trabajadores no tenemos partido, lamentablemente, y nos sumamos a votar a los partidos tradicionales que tiene la patronal. Se ven ¿no? estas situaciones como la patronal argentina, tan dividida como está en tantos partidos. Sin embargo, en relación al conflicto de subte y en general, los conflictos dicen, piensan y sostienen lo mismo. Y sostienen lo mismo hace 60 años. No quiere esta camada nueva Pero bueno, yo creo que tenemos una oportunidad histórica acá en Argentina. Y si lo sabemos capitalizar, creo que vamos a tener un ascenso muy importante. Sí, por lo que estamos viendo y ya terminando, la situación de crisis mundial hace que procesos como el que sucede en la Argentina y sucede en el subte también están sucediendo en nuestros países, como el caso mexicano, que empieza de muy atrás porque las luchas obreras en México recién se inician, pero prácticamente con el mismo problema, el problema de la independencia o no de las organizaciones obreras. Y en ese sentido están en una necesidad similar. Si nosotros escuchamos a las bases y no metemos nuestra teoría y escuchamos a la base la verdadera necesidad, creo que vamos a salir adelante. Es cuando llega un chico, no le vas a dar vino, dale leche, es lo que quiere, ¿no? Bueno, algo así, ¿no es cierto? La base quiere escuchar y después ver cómo se sigue adelante. Bueno, le agradezco muchísimo, ¿no? Esto es muy importante para nosotros, muchas gracias, Néstor, les saludamos.